Teníamos ganas, casi más de 60 días desde que terminó el playoff de ascenso a Segunda División A y la Segunda División B, la categoría de bronce, la categoría que nos gusta, ha vuelto esta semana. Buenas tardes, lo primero desde Tulsa, buenas noches, entrada a la madrugada casi desde España. Hoy el programa lo hacemos con la gorra de los Seattle Seahawks, un equipo de la NFL, del fútbol americano, y la camiseta de un equipo que desgraciadamente no está en Segunda División B, que descendió el año pasado, que está en tercera, el villanovense, el conjunto Serón de Villanueva de la Serena de Extremadura. Vamos a empezar hablando del grupo primero. Se podrían hablar de muchas cosas, fichajes cada vez quedan menos, nos espera una semana de órdago, de muchos nervios, de tensión. Muchos equipos quieren cerrar cuanto antes, finiquitar esa plantilla, dejar las cosas hechas, pero mientras muchas de las lagunas que han visto en el campo a nivel deportivo son las que van a cubrir. Esta semana, lógicamente, en cada grupo ha habido 10 partidos, creo que prácticamente todos los favoritos cumplieron, con la excepción del Ibiza, el equipo de las Islas Baleares, que pese a ir por delante el marcador ante el filial de Las Palmas, perdió 3-2, teniendo la ocasión a última hora casi de lograr el empate, pero perdieron esa posibilidad errando un penalti en el descuento que hubiera supuesto el empate a 3. Los ibicencos que entrena Pablo Alfaro siguen buscando un delantero centro. La semana pasada dijimos que se habían reunido con Jonah, el jugador con Jonah, su representante, no lo sabemos exactamente, estaba sobre la mesa, el jugador hondureño, hispano-hondureño del equipo de Alicante, del Hércules. Incluso esta semana ha sido titular con el equipo de Luis Planaguma. No sabemos si al final le dejarán salir, a mí me da la impresión de que no, porque Javi Portillo no le quiere dejar salir, pero siguen buscando un delantero centro que les dé ese plus, sobre todo que les permita recuperarse de esta primera derrota liguera. Los equipos, el resto, prácticamente todos los favoritos cumplieron. El Pontevedra dio una lección ante el Coruso con un gran partido de Álvaro Bustos. Adive, otro de los fichajes, marcó el segundo gol, hizo la jugada del segundo gol, fue un gol en propia meta. El Rayo Majadahonda sufrió mucho ante un Sporting B que está hecho. Es un equipo que ha tenido muy pocos retoques que realizar en relación con la temporada precedente. Ganó 1-0 la Tormenta, le costó un poquito, al final sufrió un poco, pero es el inicio. Lo más importante es que sumaron 3 puntos de cara a ellos, algo parecido a lo que hizo Camello, sumó los 3 puntos para su equipo, para el Atlético de Madrid, para el filial, que jugó en Luanco ante el Marino, un equipo que entrena a Oli recién ascendido a la categoría. Camello es un jugador del que se dice que tiene ofertas de segunda A para salir, no se sabe si esta semana el equipo colchonero le dará salida buscando más competitividad en categorías más elevadas. El Baleares, un equipo, podríamos decir, hecho pero en pañales en algunas áreas del campo. Por ejemplo, la delantera, siguen buscando un delantero, tienen que buscar otro interior que supla a Canario con una lesión de larga duración. Fueron capaces de ganar en las Cuencas Mineras al Langreo por 0-1. El Melilla sufrió un poquito ante el Getafe, ganó 1-0, una jugada que sacó de la chistera Curry, una jugada además que fue clave para sumar los 3 puntos y que demuestra que el equipo de Víctor Cea va creciendo poco a poco y que casi esa continuidad que estábamos hablando de la pretemporada se demostró sobre el campo. Los filiales son equipos que suelen venir ya hechos y cuesta mucho conjuntarse a los equipos nuevos. Uno de los nuevos en la categoría es la Peña Deportiva, ganó 4-3 al Oviedo, siempre fue por delante, un gran partido del murciano Nacho, marcó el primero, dio una asistencia, no estuvo nada mal. El Sanse de Manolo Cano también lo hizo muy bien, ganó al Ferrol 2-0. El Ferrol, que es un equipo histórico que pese a ser recién ascendido va a ser uno de los equipos que va a estar luchando por Copa del Rey, incluso luchando por playoff. Fer Ruiz, uno de los descartes del Burgos, ha sido uno de los que marca uno de los 2 goles, y el Inter con el Celta empataron a 2, lo mismo que sucedió con la Roza Real Madrid, que empataron a 1. El Celta, el filial del Celta, me dicen que estuvo muy bien, sobre todo Manolito Apé, que repite otro año más en el Celta de Vigo, que Rubén Ramos no lo hizo nada mal, la gente de arriba, Rubén Ramos, Rufo del Internacional madrileño, estuvieron funcionando. Era el primer partido, muchos nervios, mucha tensión, me hablan de mucho calor, no he podido ver el partido, espero verlo durante esta semana. Y este es mi resumen del grupo 1. Pues seguimos con el grupo 2. En el grupo 2 hubo muchos partidos en la jornada del sábado, muchos partidos que dejaron conclusiones todavía muy verdes en relación a los equipos que van a disputar, sobre todo que van a pelear su presencia entre los 4 equipos de arriba, entre los 4 equipos de playoff. Sorprendió muchísimo, quería verlo, no pude porque, no sé, en España me decíais todos por Twitter que funcionaba, que no tenía ningún problema, pero yo tuve muchos problemas con la web de la Real Sociedad para poder ver el partido ante el Burgos, que empataron a 1. Estaba hablando con
con bastantes amigos, con bastante gente que incluso fue al partido. Me comentaron que hubo dos partes muy diferenciadas. Una primera para la Real Sociedad, en la que se aprovecharon de un error defensivo del equipo castellano para marcar el 1-0 por medio de Roberto López, casi el mejor jugador de los donostiarras. Pero en la segunda parte, la entrada de Donovan desequilibró el choque de cara al equipo de Fernando Estévez. Lograron empatar. Borja Sánchez, uno de los jugadores que estaba en la picota para Traversone, al igual que Fer Ruiz, está demostrando y está callando muchas bocas. Fue el autor del gol del empate, y me parece que el Burgos, un empate a domicilio en la primera semana de competición está muy bien, sobre todo ante un rival como la Real Sociedad, un equipo de Xabi Alonso que, como decíamos siempre, va a ser muy mediático durante esta campaña y que cuenta con jugadores de mucho nivel. Prácticamente el equipo ayer de la Real Sociedad era el mismo, creo que 8 o 9 jugadores que habían disputado la anterior temporada en el cuadro Churiurdín. También ganó el Guijuelo 0-1 en Leioa, un gol del exberciano Pablo Espina, que dio 3 puntos en una cancha muy complicada. La Cultural Leonesa fue un poco decepcionante, empató a 1 con la Morevieta, muchos problemas defensivos para el equipo de Aira, tiene que regular y ajustar mucho esos jugadores en defensa. Necesita, yo creo, en mi opinión, un central como el Comer junto a un lateral derecho. El equipo del medio del campo hacia adelante estuvo muy bien, quizás el egoísmo que se suele decir de un delantero centro como Dioni perjudicó de cara a ese gol de Sergio Benito que casi entraba en la segunda parte. Sergio Benito revolucionó el ataque, tenía esa jugada, remató a gol, y cuando el balón entraba llegó el delantero Dioni Villalba para sentenciar. El árbitro señaló fuera de juego y eso evitó que los 3 puntos se quedaran en León. Uno de los partidos que más me llamó la atención, lo estuve viendo anoche, repetido lógicamente, fue el Baracaldo Unionistas. El Baracaldo, que tiene una propuesta muy distinta con el hermano de Michu, con Hernán como entrenador, una propuesta basada en el juego, en tener el balón en el suelo. Juegan muy juntitos, dos centrocampistas que me gustaron mucho, Héctor Nespral y sobre todo Algarra, un jugador de la cantera del Real Madrid, con muchísimo criterio, con distribución, que ayuda mucho, me sorprendió. Y del centro del campo hacia adelante también, un equipo muy combinativo, trató de jugar. Recomiendo a todos los que podáis ver que veáis ese equipo, porque ese Baracaldo no tiene nada que ver con el anterior. Unionistas estuvo muy flojo en la primera parte, en la segunda estuvo mejor, se echó a la espalda el peso del partido, pero defensivamente el Baracaldo estuvo muy bien. 2-1 al final, victoria justa del Baracaldo, pero este Unionistas va a dar mucho que hablar durante este año. El Calahorra jugaba contra el Real Unión, marcó Sergio Parla, como siempre, de penalti, un especialista en la categoría, y al final, cuando el Real Unión apretaba, la sentencia fue una contra rápida, el balón rebotó en Aritz Borda, uno de los centrales, y supuso el 2-0 para el Calahorra. Un buen resultado para los de Miguel Sola, que se colocan desde el primer momento hasta arriba, pero esto acaba de comenzar. Los partidos de hoy no hubo muchísimas sorpresas, sobre todo los dos filiales que empezaron ganando. El Atlético de Bilbao, no sé cómo explicarlo. El Athletic Bilbao empezó perdiendo, quería decir, con el Aro, un gol muy temprano, marcado por el Aro en tierras riojanas. Se pusieron 1-0 en el minuto 2, pero a partir de ahí el equipo Joseba Echeverría empezó a jugar, empezó a carburar, ganaron 1-4, un resultado que deja muy claro de cara sobre todo a la afición y al resto de equipos que Athletic Bilbao va a ser un equipo de los que va a jugar, un equipo súper ofensivo. El Osasuna B empezó ganando también, que era lo que quería decir antes, pero el Tudelano en ese derbi de la región navarra fue capaz de darle la vuelta al partido. Un partido electrizante, me cuentan que fue el del filial del Alavés con el Logroñés. El Logroñés empezó marcando un gol de Lander Olaechea, pero un ex del equipo riojano el año pasado y también riojano de nacimiento como Víctor consiguió el empate a falta de 6 minutos. Tablas al final, un resultado bastante justo. El Valladolid ganó 4-1 a Lizarra. Yo creo que el Valladolid va a ser una de las sorpresas de la categoría este año. Considero que es un equipo que se ha reforzado muy bien, va a ser uno de los filiales que va a dar mucha guerra, tienen las ideas muy claras, saben a lo que juega. Jugó delantero Marcos André, este primer partido de competición. Me da que va a salir un equipo de segunda B de la misma comunidad autónoma durante esta semana. Y por último, el Salamanca, que sin entrenador fue capaz de doblegar al Arenas 3-1, llegó a ponerse 3-0. Salamanca lo estuve viendo un ratito en la primera mitad, llegué al primer gol del capitán Amaro. Después de estos últimos días tan controvertidos de cara a la opinión pública, incluso nacional, con el personaje que habían firmado como entrenador, porque no deja de ser un personaje más que un entrenador de fútbol, pues al final parece que las cosas han salido bien.
El equipo charro ha empezado ganando 3-1, ha empezado mostrando todas sus credenciales, todas sus armas, y creo que va a ser junto, como venía diciendo, junto al Burgos, junto a la Cultural Leonesa, cuando firme los jugadores que necesita, sobre todo en la parte de atrás, en el fondo del equipo, van a ser claros favoritos. Si años añadimos que empieza a carburar el Logroñés, el filial del Athletic Bilbao, pues yo creo que va a ser un grupo que más que recibir las críticas que reciben de grupo vasco, grupo fácil, grupo en el que no se juega, va a haber mucho en juego y se va a ver mucho durante estas 38 jornadas de competición. Pues nos vamos al grupo 3, en un grupo 3 donde los resultados han dado un poco la espalda a algunos de los equipos favoritos, como por ejemplo el Sabadell, que no fue capaz de ganar en casa a un Castellón que fue mucho mejor en la primera parte, que consiguió 2 goles, que César Díaz y Rubén Giamelli fueron los autores de esos 2 goles, un equipo que por lo que he visto un rato durante esta tarde jugó muy bien a las espaldas, estuvo muy bien en defensa en la segunda mitad y realizaron una primera parte excelente. La segunda estuvo mejor el equipo arlequinado, un equipo mucho más físico que encima terminó jugando con más delanteros, arrinconando al Castellón, pero que el cuadro albinegro supo sufrir y mantener una victoria que les va a dar muchos ánimos de cara al próximo partido en casa. Otra de las sorpresas tremendas fue la derrota del Nàstic de Tarragona en su terreno ante un recién ascendido como el Llagostera, un equipo, el Llagostera, que pese a venir de tercera, se mostró mucho más veterano, tiró de oficio, fue capaz de darle la vuelta al marcador, pese a que me cuentan que el primer gol del Nàstic de Tarragona dicen que fue un regalo, un penalti que se encargó en marcar Bonilla. Yo creo que al Nàstic de Tarragona le falta todavía un poquito más, le falta quizás definirse, jugar con un plan más claro de cara al gol. Tiene jugadores, tiene plantilla, tiene un gran entrenador, tiene a Pedro Martín, que acaba de llegar, tiene a Damián Petkov, tiene a Bonilla, tiene a Ferran, tiene jugadores de nivel de segunda, jugadores que pueden dar mucho a este equipo, y esto no acaba más que comenzar hoy mismo. Lo que quiere decir que este equipo va a subir para arriba. En cuanto acople y ajuste esos conceptos que tiene que tener definidos, el equipo va a ser uno de los favoritos al playoff, junto con el Hércules, un Hércules que empató con el Prat el sábado, fue capaz Benja, que salió desde el banquillo en el minuto 83 de marcar el gol, el 0-1, duró muy poco porque Pucci un minuto después, 1 o 2 minutos, consiguió el empate, pero me sorprendió mucho la propuesta de Luis Planagumá en un campo difícil de jugar, en el que trató de bajar el balón, de rasearlo, de jugar con cierta idea, de no encerrarse atrás, de no jugar con ideas muy definidas de cara a puntuar basándose en la defensa. El equipo estuvo muy bien, lo pude ver el partido el sábado por la noche, no lo hizo mal. Yo creo que junto al Nàstic, insisto, Castellón, Sabadell van a ser de los equipos que van a estar arriba. También fue sorprendente la derrota del Cornellá, un equipo que jugó playoff ante la Nucía, un equipo nuevo, un gol de Fran Moreno de cabeza en el minuto 43, en una pelota parada, le sirvió para dar los 3 puntos al equipo al equipo que ha confeccionado Kiko Lacasa, un equipo que va a dar mucha guerra, que ha firmado muy bien jugadores veteranos y jugadores jóvenes que conocen bien la categoría y que van a dar mucho que hablar. Sorprendió también la victoria del Lérida 1-2 tras ponerse 0-2 en el campo en la ciudad deportiva del Valencia. Jordi Sánchez fue capaz de reducir al inicio de la segunda parte, el minuto 46, ese 1-2, y al final el Lérida tuvo opciones de ampliar incluso la ventaja. Olot ganó 1-0 a un Ebro muy nuevo, un Ebro que con Manolo Sanlúcar se ha remozado mucho, tiene muchísimos jugadores nuevos. Héctor Simón marcó a apenas 10 minutos del final. Badalona no fue capaz de superar a un Barça B, que el gol inicial al principio del partido le permitió mucho, le dio muchísima más tranquilidad, aunque al final sentenciaron y quedaron 0-2. El Español B y el Andorra es un equipo todavía muy tierno, muy tierno. Esta semana se cuenta que van a firmar a Ray, el jugador en medio centro que sonaba en el Pontevedra, que sonaba en el Sabadell, que sonaba en el Cornellá y que tenía una oferta de Grecia bastante brutal, pero que al final no se ha definido. Incluso descartó ofertas del Melilla y del Linense. Ha sido uno de los hombres del mercado. Me dicen que Nogués ha roto la billetera para hacerse con un jugador que además se va a ver acompañados de otros 3 jugadores de mucho nivel para entrar en este equipo, el que se dice que la familia Cierco y que Piqué son los máximos responsables. Un equipo que tiene que mejorar mucho porque fue derrotado por un español que no tiene nada que ver al Español del año anterior, un Español que pese a la victoria va a sufrir, pero es que este Andorra hoy dio muchísimas facilidades. Solamente sus 2 jugadores de color que juegan por las bandas fueron incisivos, hicieron
sufrir un poco a la defensa del Español, pero poco más. El Egea ganó por goleada, este filial del Huesca, al Orihuela 4-0, 2 goles de Tomás Ballarín y Ramón fueron decisivos para esta victoria, y además en el duelo de filiales del sábado, Villarreal ganó 2-1 al Levante, el Villarreal en el que marcaron Espiao y Villa, y en el que marcó incluso uno de los mejores centrales de la categoría, Sofian Chacla, pero marcó en su propia puerta a favor del Levante. Pues continuamos con el grupo cuarto, el último grupo, el grupo donde en teoría están los equipos favoritos, donde hay más equipos favoritos a entrar entre los 4 puestos del playoff. Un partido destacaba sobre los demás, el que se disputaba hoy por la tarde, hoy por la mañana en horario americano aquí en Tulsa, en Oklahoma, en el Municipal Cartagonova entre el Cartagena y el Badajoz. Empate a 0, simplemente la ocasión más clara, un remate de Caballero al principio del primer acto a la madera, un remate de cabeza, y yo me quedaría con varias cosas. Los dos equipos todavía están en formación, el Badajoz tiene ya toda su plantilla Medinafti a su disposición, debería estar un poquito más conjuntado, acaban de empezar, esto es la continuidad de la pretemporada, y el Cartagena que tiene muchas bajas, se habla que Pablo del Monte, esos pepinos que van a traer esta semana, un 6, un 9, un medio centro y posiblemente un lateral izquierdo sub-23, van a llegar y van a terminar de dar forma al cuadro de Munúa, un cuadro de Munúa donde el andaluz Cordero estuvo imperial en el centro del campo, a la par que Alex Corredera, un jugador que estuvo muy brillante en la misma posición en el Badajoz. Ninguno de los dos porteros, ni Quique Rollo en el Badajoz, ni Marc Martínez en el Cartagena, tuvieron excesivo trabajo. Fue un partido más de centro del campo, sobre todo desde mi punto de vista. Yo creo que la defensa del Badajoz estuvo bastante bien, su mediocentro también, pero el cuadro cartagenero fue el que llevó la iniciativa en todo momento. El Córdoba, otro de los favoritos, un recién descendido de segunda, salvó los puntos con un gol del murciano Juanto sobre la hora, 2-1 sobre el filial, sobre el Recreativo Granada. Había marcado el primer gol de los cordobeses Javi Flores, otro de los jugadores nuevos, y otro de los favoritos de la categoría fue el Marbella. El Marbella sufrió mucho en Talavera, iba perdiendo 1-0 prácticamente durante todo el partido, y en el minuto 86, a falta de 4 minutos, fue capaz de darle la vuelta, capaz Saúl de lograr el empate que por lo menos permite al cuadro de David Cubillo irse para tierras andaluzas, para tierras marbellíes, con la sensación de que han sacado un punto. Otro de los partidos importantes, no puedo opinar mucho de él porque no lo he visto, fue el que se disputó en el Municipal de San Fernando con la victoria del San Fernando ante el Recreativo de Huelva. El equipo monteagudo sufrió porque en la primera mitad expulsaron al murciano Sergio Jiménez, tuvo que jugar toda la segunda mitad con 10 hombres. Hugo Rodríguez adelantó a los locales, Alberto Quiles fue capaz de empatar para el equipo nubense, y al final un gol de Francis Ferrón, uno de los delanteros que ha dado mucho que hablar durante este mercado en su salida al Badajoz con varias ofertas, pero estaba muy claro que iba a ir al equipo que preside Noli. Dio el gol al equipo del San Fernando y dejó los 3 puntos en el cuadro de la provincia de Cádiz. Otros partidos interesantes fue el que se disputó en el Romano de Mérida, donde Mérida, un equipo recién ascendido de la categoría, y el Don Benito, un equipo muy cercano, fueron capaces de firmar unas tablas, un empate a 1 que había servido para que al principio Dani López marcara de cabeza en el minuto 23. En la segunda mitad Christopher logró las tablas. La segunda mitad yo creo que el Mérida fue mejor, estuve viéndolo durante unos ratitos, sobre todo al final, y le costó muchísimo al Don Benito intentar soltarse esa sensación de peligro que el equipo blanco creaba. En la primera mitad yo creo que el equipo del Don Benito estuvo muy bien, tuvo sus ocasiones. Alberto Artir les desequilibró mucho por la banda, Endrio estuvo jugando muy bien fijando la defensa meritense, y es el inicio de temporada. Es un punto que suena muy bien para los dos equipos, deja quizás un poquito triste al cuadro meritense, pero es el inicio. Es un punto que va a servir para crecer, es un punto que les va a hacer sentirse mucho mejores de lo que se sentían, porque a ambos les sirve para empezar sumando. Esto es la continuidad de la pretemporada, y hasta dentro 4 o 5 semanas, jornadas, no se va a poder hablar claro de cómo están hechos los equipos, cómo están configurados. Otro de los partidos que vi esta mañana fue el Cádiz contra el Murcia. El Murcia empezó muy bien, fue capaz de adelantarse en el marcador, un gol, un remate de cabeza en una pelota parada. Estuvieron muy bien sus dos interiores, tanto Iván por la izquierda como por la derecha Alex Peque. Muy bien también en nivel de defensa los murcianos, con un Cádiz que no es un filial al uso, es un equipo muy aguerrido, muy fuerte atrás, sabe a lo que juega, es un equipo que intenta mantener en su sitio a las opciones ofensivas del equipo rival, pero que luego con pelotas largas tiene mucho peligro. Un jugador como Seth Airán, un jugador canario, da mucho a este filial, y yo
le pensaba hasta ahora como uno de los claros favoritos a descender, a no permanecer en la categoría, pero después de ver cómo han jugado hoy, las ideas que tienen y esa forma, ese planteamiento, esa forma de salir al césped, me parece que va a ser uno de los equipos que no van a sufrir y que van a dar guerra. Me suelo equivocar porque no soy bueno haciendo predicciones. Ha habido 2 partidos también que han empatado a ceros, Algeciras-Villarrubia, lo he visto muy poquito al final, me parecía que el Algeciras trataba de llevar la iniciativa, jugaban como los locales, el Villarrubia mantuvo el tipo y el Sevilla Atlético Yeclano que se disputó el sábado. Fue importante sobre todo para los murcianos mantener a cero en la portería y sacar un punto y ser capaces de parar al Sevilla Atlético, uno de los equipos favoritos. Monchi lo quiere colocar cuanto antes en segunda A y yo creo que va a ser un equipo que va a mejorar mucho. También se disputó el sábado el partido del Villarrobledo, el Villarrobledo perdió 0-2 ante el Linense, Luis Alcalde y Dopi, el vasco que viene del Baracaldo, fueron los autores de los goles. Jordi Roger tiene claro lo que quiere para su equipo, no quiere que pase lo del año pasado, que el equipo se vino abajo en las últimas 15 jornadas de competición, pero ha empezado muy fuerte de momento. Y uno de los partidos más importantes fue el que se disputó esta mañana, UCAN Sanluqueño. Lo estuve viendo un rato, vi muy bien, vi como un cañón hoy a Queche, autor de 2 remates a la madera, y sobre todo al berciano Adam Gurdiel por la derecha, hizo una autopista tremenda, hizo trabajar mucho al lateral izquierdo Luis Madrigal del sanluqueño. Al sanluqueño le vi bien defensivamente, tuvo minutos que soltó el peligro y estuvo muy bien, pero a Lucan me da la impresión de que el partido se le hizo largo y el equipo estuvo jugando con muchas distancias entre líneas, desde la defensa al ataque. Al final, en la segunda parte, el equipo universitario estuvo muy bien, su técnico supo leer el partido y yo creo que a nivel ofensivo es un equipo que tiene muchísima dinamita. Mayoral estuvo muy brillante, parecía que al principio era el único que podía desequilibrar en ataque, y en la segunda parte Akeche que venía un poco renqueante. Yo creo que el sanluqueño sabía con quién se enfrentaba e intentaba mantener el tipo, un resultado que deja un poco triste al equipo murciano, uno de los favoritos, y sobre todo hace que el equipo de Sanlúcar, el equipo que entrena Abel Gómez, se vaya bastante contento porque ha sido capaz de rascar un punto en casa de uno de los favoritos. En los cazurreos de la semana hay muy poquitas cosas que contar, sobre todo porque los cazurreos van a llegar a partir de mañana. Mañana todos los equipos van a empezar a tirar de billetera, de chequera, de talonario, porque necesitan reforzar todas esas parcelas que ven todavía deficitarias. Esta primera jornada, de cara a los directores deportivos, ha dejado a muchos de ellos con muchas necesidades, con muchos interrogantes, con las posibilidades de cercenar a alguno de los jugadores que están en el equipo y de dar entrada a otro de los jugadores. Sobre todo va a haber muchos descartes de segunda A y muchos equipos van a intentar firmar ese tipo de jugadores. El Cartagena, como he comentado antes, tiene muy claro 4 posiciones a reforzar, 3 son prioritarias, mediocentro 6 y 9, pero se dice que quizás Paco Belmonte y Manolo Breis se saquen de la chistera un lateral izquierdo sub-23 que vendría muy bien para dar un poco de competencia a David Fornías. El Melilla también creo que ya tiene muy avanzado, si no lo tiene firmado lo tiene prácticamente hecho, al portero del Cartagena, ex de primera división en el Racing de Santander. Mario ya se ha despedido del cuadro cartagenero y se va para allá. Y también se habla de que Dungu, el jugador africano ex del Lugo y es del Barça B, estaría a punto, como llevo diciendo varias semanas, está pendiente de unos reconocimientos médicos para ver si el jugador puede pasar o no puede pasar a formar parte de la plantilla. Otro de los jugadores de los que yo he hablado es Ray Marchand, un jugador que se va a ir al Andorra, y el Andorra Nogués esta semana va a firmar, se dice que a 3 jugadores. Hay varios jugadores que ya han demostrado ante el Español que esta categoría les viene grande y ese equipo, si no quiere sufrir, tiene que empezar a reforzarse. Hay otro de los jugadores que le quieren varios equipos top, pertenece al Leganés, es el capitán de las categorías inferiores del combinado sub-21 de Marruecos, se llama Erraji, y hay varios equipos que quieren, porque es un sub-23, porque tiene calidad, porque viene de un equipo filial de primera división, entre ellos el Majadahonda. Se habla del Majadahonda, se habla del Pontevedra, se habla del Burgos, se habla de la Cultural Leonesa, que dicen que podría haber perdido algo de interés en Alex Quintanilla, pero no se sabe. De momento es un jugador que puede dar mucho fondo a todos estos equipos top, pero esperaremos sobre todo porque esta semana anden atento a mi cuenta de Twitter, porque va a haber movimientos pocos, pero importantes de nivel, porque ese efecto dominio que venimos hablando mucho tiempo de los jugadores que van a bajar descartados de la segunda división A, van a hacer que todos los equipos top potentes de la segunda división B quieran llevárselos a su redil. Muchas gracias por este nuevo vídeo de Cazurreos, por este nuevo vídeo de YouTube. Espero que os guste y la próxima semana nos vemos. Hasta otra.